Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al comité GSC correspondiente al 15 de junio de 2017 en datos económicos. Hoy una jornada con muchas condiciones relevantes, comenzando en Europa. Tuvimos pues ya la publicación de la cifra de inflación en Francia, sigue sin incrementarse, niveles muy bajos, 0.8%. Como vamos a ver, esto va a ser una de las noticias que van a realizar actualmente el Banco Central Europeo. Por otro lado, el Reino del Banco Central, donde se mantuvo la política monetaria inalterada. Vamos a ver que hay algunos problemas inflacionarios que hay en la economía derivados del tema del y también unas cifras de ventas minoristas en el Reino Unido, una contracción más fuerte de lo que el mercado ya había anticipado previamente, un problema más aparentemente ya de lo que se viene asociando con el tema de. Con relación a los Estados Unidos, indicadores de precios de bienes importados, descendiendo más fuerte de lo que el mercado había anticipado. Ayer ya tuvimos datos internacionales también, con la otra que había hecho tal vez el mercado anticipara mensajes de la Reserva Federal un poco menos alcista o que se saliera un poco de discurso tan confiado que había presentado en los últimos meses. Esto, como vamos a ver más adelante, que no sucedió. La Fed no tuvo la misma retórica. Con relación a datos adicionales del día de hoy en los Estados Unidos, tenemos las cifras de manufactura de Nueva York superando con creces las expectativas de mercado, casi llegando a las 20 unidades, y también más adelante tendremos el producto industrial para este mismo país. En Colombia, ya en horas de la tarde, tendríamos los datos de industria y de comercio, donde pues, hay unas expectativas muy negativas, simplemente para recordar que lo peor no había pasado, como se había mencionado previamente. Esperamos un segundo semestre de año un poco menos negativo en este frente, pero probablemente tendremos que revisar a la baja nuestro crecimiento del 2.9%. A otros eventos importantes y relevantes en América Latina, tenemos la reunión del Banco Central de Chile, que en una ocasión suspendió la reunión de puntos básicos. Sin embargo, recuerden lo que mencionamos también en las minutas, ese sesgo bajista de monetaria, por eso el mercado en esta ocasión está asumiendo como el recorte en la tasa se va a mantener en el 2,5%, unas referencias un poco negativas y parte de una calificadora frente a lo que es la dinámica en este país. En Perú tenemos el indicador de actividad económica donde se espera continúe una lenta recuperación. Anterior mes la medición fue con crecimiento de 0.7%, en esta ocasión se espera de todas maneras está por debajo de lo que se considera ser el crecimiento de este año de esta economía, que estaría aparentemente cerca al 3%. Con relación también a Colombia, hay algunos indicadores que estamos a la espera, como es el dato de confianza del consumidor. Recuerden que ha venido mejorando en los últimos 3 meses, pero que su nivel sigue siendo muy bajo y no puede ser demasiado optimista con relación a lo que está ocurriendo durante este periodo. En relación entonces a Europa y entrando un poquito más en detalle, el Banco Central Europeo el día de ayer trató de tranquilizar un poco los ánimos luego de esa operación de salvamento en la adquisición por euro, una adquisición simbólica que hizo el Banco Santander cuando compró o tomó posesión de todas las operaciones del Banco Popular. Con relación a esto, el Banco Central Europeo dice que eso fue un tema puntual, algo de liquidez que se generó en el corto plazo, pero que confiaba en la estabilidad del sistema financiero español. Sin embargo, ayer la Comisión de Valores en este país tuvo que restringir las ventas en corto sobre otro financiera. Así que hay que continuar haciendo seguimiento en este frente. Y también
relativo al Banco Central Europeo, las mejores cifras de crecimiento de Europa y esos bajos o esas bajas lecturas de inflación han incentivado nuevamente las críticas por parte de la ala dura del europeo, liderada por Alemania, pero secundada por Holanda y por Austria, diciendo que esta política de compra de bonos no está sirviendo para incrementar la inflación y que sí podría dar mayores problemas. Por el otro lado, como menciono, relativamente buenos durante este arranque de año, pues también les dice a ellos que no hay necesidad de mantener este tipo de políticas. El día de ayer veamos una noticia donde básicamente estaban buscando que las compras de títulos fueran finalizados como inicialmente se podría pensar, sería diciembre. De todas maneras, recuerden que las compras del Banco Europeo no tienen una fecha límite establecida, sino una fecha mínima de efectuar esta política, y esa fecha mínima es diciembre. No quiere decir que sea ese el vencimiento como tal, pero pues a la dura del Banco Central Europeo están aprovechando la ocasión para criticar nuevamente esta postura. Por otro lado, con relación al Reino Unido y este tema del Brexit que mencionábamos, los altos niveles de inflación están haciendo esa remuneración salarial en términos reales se esté contrayendo, y esa es la mayor contracción que estamos recibiendo desde 2014, y al mismo tiempo, como mostramos en el calendario de eventos del día de hoy, las ventas de una contracción más fuerte en el mes de mayo. Probablemente Theresa May se le está uniendo el peor escenario, que es ya el económico, en conjunto con unas dificultades de negociación al perder esa mayoría en el Parlamento por una jugada muy mal calculada el pasado 8 de junio. En los estados vamos a ver más adelante detalles de la decisión de la FED, pero en este momento aprovechamos simplemente para mencionar que ese comunicado y esas declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal fueron menos bajistas de lo que el mercado aparentemente estaba anticipando. Algunos analistas aparentemente están perdiendo credibilidad en la Reserva Federal, como a ver un poquito más en detalle adelante. Con relación a Estados Unidos, destacamos, sin duda, resultamos del indicador manufacturero de Nueva York. Vamos a esperar qué pasa en la industria, y que los congresistas demócratas están analizando la posibilidad de iniciar una investigación en contra de Donald Trump. Nosotros, un poco complicado teniendo en cuenta pues estas declaraciones del director del FBI, donde pues no hubo nada concluyente, y también la manera hábil en la que el fiscal general gestionó las preguntas por parte de los demócratas, y algunas que no quiso responder, asegurando que esto era para que el presidente pues tuviera libertad de defensa más adelante. Con relación pues a América Latina, también pocos datos adicionales, uno en Brasil mostrando una contracción en el sector de servicios un poco menos fuerte. En Chile, la advertencia de Moody's, que dice que esos bajos niveles de crecimiento y las necesidades de capital de algunas entidades públicas y esos planes en el tema de educación podría generar presiones adicionales en el endeudamiento de este país. Recuerden que Chile, por parte de Fitch Ratings, tiene perspectiva negativa a su calificación, aunque su calificación es muy alta, es la más alta de los países de América Latina, y en el caso de Moody's, pues esta advertencia va en la dirección. Por el contrario, en el tema de Standard & Poor's ratificó la calificación BBB+ y la perspectiva en estable, lo cual pues muestra la confianza que tiene esta calificación sobre la recuperación económica. Recuerde lo que me comienzo, indicadores de actividad económica solo creciendo 0.9% en términos anualizados. Hay que esperar esa recuperación que está anticipando también Standard & Poor's. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Y esta mañana, como mencionó Daniel anteriormente, la situación política de Estados Unidos vuelve a tomar relevancia, y los inversionistas han decidido empezar a vender de manera activa y tomar posición o tomar unidades en diferentes acciones a nivel global. Por esa razón, el IBEX 500 está perdiendo cerca de 1% esta mañana, donde los sectores de telecomunicaciones y también el sector consumo están perdiendo cerca de 1,5%. Más adelante, pues otros sectores como tecnología, servicios públicos, energía, superan pérdidas del 1%, sectores que se continúan comportando de una manera un poco más estable, los sectores financieros y el sector de salud. De manera general, también ver cómo los futuros de Estados Unidos ya pierden cerca de 0.63% esta mañana. Algún funcionario del gobierno en Estados Unidos pues habría, como lo manifestó también Daniel hace unos minutos, que se realizaría entonces una investigación
hacia Donald Trump por esa posible obstrucción a la justicia, y por esa razón pues los inversionistas nuevamente empiezan a tomar algo de utilidades, como lo mencioné anteriormente. Vean ustedes cómo nuestro índice de tendencia desde esta mañana, los futuros de estándar de Estados Unidos nuevamente vuelven a reflejar una posible corrección de esa tendencia alcista que ya venía desde el pasado mes de noviembre. Importante aquí pues simplemente monitorear la consolidación este índice en la zona o por debajo de los 210 puntos, una clara señal de que podría presentarse una corrección aún superior en el precio de las acciones en Estados Unidos y consecuentemente con el precio de las acciones a nivel global, como lo hemos observado ya en varias oportunidades. Por esa razón, pues el mensaje es de las posiciones largas en el mercado accionario. Lo que tiene que ver con el mercado de divisas, pues la decisión de la Reserva Federal de la jornada anterior está generando pérdidas generalizadas. Está generando pérdidas generalizadas en el mercado de divisas. Estamos viendo cómo esta mañana el dólar gana terreno contra las principales monedas. Importante ver cómo el rand de Sudáfrica pues es una de las monedas que más pierde terreno contra el dólar. El peso mexicano estaba perdiendo cerca de un 1% esta mañana por esa incertidumbre política, reitero, en Estados Unidos. Las monedas fuertes como el yen japonés, el corona de Noruega están perdiendo cerca de 0.92%. Les recuerdo también se han presentado unas correcciones importantes en el precio de las materias primas y entonces de manera general el precio del dólar estaba ganando cerca de 0.35% esta mañana. Un avance que podría significar que era romper el índice de XY, zonas de máximos visitados el pasado 9 de junio en la zona de los 97,60. En lo que tiene que ver con el mercado mundo, efectivamente el día de ayer, después de darse a conocer ese sorpresivo incremento en los inventarios de gasolina, que se fueron superados en cerca de 2 millones de barriles o se incrementaron en cerca de 2 millones de barriles, no ayudaron para nada a la disminución de inventarios en los precios del crudo, donde el mercado pues está sopesando de manera general un incremento generalizado en el precio de estos activos energéticos, y por esa razón es como esa zona de stop loss que estaba efectivamente anunciada por GSC desde hace algunas semanas pues fue alcanzado de una manera bien rápida, y actualmente el precio del crudo se mantiene operando sobre esa zona importante que fue visitada el pasado 5 de mayo de los $44 el barril nuevamente. La tendencia continúa siendo a la baja. Les recuerdo que el nivel de consolidación antes de pensar en un cambio de tendencia en la parte anterior es en la zona de los 44, de los 42 a $44. En la parte alta el precio del crudo debería superar la zona de los 46,5 para poder vencer, algo que por el momento está descartado. Muchas gracias, Agustín. Hoy estamos observando en el mercado de tesoros incrementos en las tasas de rentabilidad exigida o de negociación. Teníamos la jornada anterior. Recuerden que alcanzamos niveles cercanos al 2.10 durante parte de la jornada de ayer. Hoy estamos hablando de niveles del 2.15. Y esto pues muestra un poquito eso que mencionábamos sobre el de la Reserva Federal, que no fue tan bajista tal vez como el mercado venía anticipando. En esto hay que básicamente reconocer que la habilidad que el mercado asigna un nuevo incremento de tasa durante este año es del 33%, mientras que la mayoría de miembros de la Fed continúa pensando en que va a incrementar la tasa en una acción. Como vamos a ver aquí en lo que se conoce como el diagrama de puntos correspondiente al año 2017, lo que ustedes pueden
Vamos a darme un segundo para poder reflejar esto en la dificultad y transitoria. Creo que ya lo van a empezar a ver. Bueno, básicamente lo que queríamos presentar como se modificaron las expectativas de incrementos de tasas para el año 2017 y la conclusión es que no habían cambiado. Se redujo básicamente los extremos en esos sondeos que se hacen dentro de los mismos miembros de la Fed, pero para que lo tengan en 4 miembros creen que van a mantener la tasa inalterada en el nivel actual. 8 miembros creen que van a incrementar la tasa una ocasión y otros 4 miembros creen que pueden incrementarla en 2 ocasiones más. Es decir, que este mensaje que está dando la Reserva Federal en esta ocasión básicamente no ha sido modificado frente a la anterior reunión y esto pues es lo que estamos viendo nosotros como relevante en el mercado en este momento. Igualmente, la Reserva Federal en la actualización de pronósticos no solamente ya después de tasa de interés, sino de los otros pronósticos de crecimiento, visión, lo que vimos es una hora en el dato de crecimiento del año 2017, lo cual desde nuestro punto de vista sí fue una completa sorpresa. Algunos analistas estaban incluso vaticinando que podría ser revisada a la baja la expectativa de crecimiento este año, lo incrementaron del 1,7 al 1,8%, lo que sí estuvo en línea con lo que los analistas habían anticipado es básicamente la reducción en las expectativas de inflación. Lo redujeron en cerca de 30 puntos básicos para este año, pero a largo plazo mantuvieron el discurso de que van a alcanzar para este año la inflación. Entonces ya no sería del 1.9, sino del 1.3, que no es el IPC el que mide aquí la Reserva Federal, sino el PCE, que es un indicador un poco más global sobre los precios del consumidor. Por otro lado, en el tema de desempleo creo que no hubo ningún tipo de sorpresa, redujeron ese pronóstico de tasas de desempleo para este año, también de la mano de lo que ha venido ocurriendo en el corto plazo con este indicador. Aquí ustedes pueden ver lo que les mencionaba, el diagrama de puntos con una reducción en esa dispersión para cierre de año, pero con la parte núcleo de los diferentes miembros de la Fed manteniendo esa visión de que se viene aumento más año. Y es aquí donde el mercado no tiene tanta confianza en la Reserva Federal. En declaraciones vimos, por un lado, el Deutsche Bank diciendo abiertamente que la Reserva Federal mantuvo su discurso y por otro lado el Citigroup afirmando que no creía en que este año se vaya a presentar ese nuevo incremento de tasa de interés. Entonces, eso es bien relevante en esta parte. Con relación pues a lo que habíamos mencionado aquí, presentando lo que sucedió para el pronóstico 2017 con un incremento en la proyección de 10 puntos básicos, mientras que en las proyecciones de inflación con una reducción de 30 puntos básicos frente a lo que tenían en el mes de marzo. Esta visión de la Reserva Federal sobre la dinámica económica pensábamos menos optimista, pero como vemos acá en este tema de pronóstico, la verdad la visión no cambió e incluso mejoró un poco lo que pensaban para este año, y esto es lo que creemos nosotros causa un poco de sorpresa y de incredulidad entre algunos participantes de mercado. Recuerden que JP Morgan hace 2 semanas decía, bueno, está bien, van a incrementar la tasa, pero creemos que los datos económicos no respaldan ese incremento de tasa de interés. Y el otro frente en esta parte de la reunión de la Reserva Federal fue un poco de delineamiento adicional de lo que sería el plan de reducción del portafolio gestionado por la Reserva Federal, lo que se conoce como los quantitative easing. Y acá pensábamos que no iban a ser tan detallados como lo fueron. Esto también muestra que el plan general de la Reserva Federal no ha sido por las lecturas de corto plazo, más unas dudas en unos indicadores económicos. Acá sí, de todas maneras, resaltar que en el comunicado de prensa de la Reserva Federal sí hicieron énfasis especial en la dinámica inflacionaria, pero todavía no se ven que estén modificando sus previsiones a futuro con base en esto que ocurrió en los 3 meses. Como ustedes pueden ver acá, la dinámica de los tesoros el día de ayer estaba marcando un fuerte descenso de niveles del 2.22 hasta niveles del 2.10, incluso este descenso de 10 u 11 puntos básicos es un descenso inusual, no es muy común verlo, pero con el mensaje de la Reserva Federal
revirtió a este momento cerca ya de la mitad de ese movimiento bajista. Entonces, eso es lo que nos da atención. Queremos ver cómo continúan reaccionando los diferentes analistas, si se va más hacia el lado del escepticismo sobre esa visión positiva, retornemos a esos niveles del 2.10 o un nuevo mínimo, probablemente al 2, como se dice figura acá, o por otro lado, en caso de que le crean a la Reserva Federal, que hemos visto que no ha sido así durante los últimos 2 o 3 meses, si la Reserva Federal retornaríamos a niveles probablemente del 2.30 como nivel techo de. Eso es todo por ahora con lo que es el reporte internacional y damos entrada al informe de Colombia con, pues hoy, una agenda interesante desde el punto de vista de publicación de datos económicos, como mencionábamos, industria, comercio y el índice de confianza del consumidor, todos en terreno negativo. Y por otro lado, los anuncios del Ministerio de Hacienda del nuevo marco fiscal de mediano plazo, la actualización de esto, en el que pues nos parece coherente la reducción y el pronóstico de crecimiento que tenía el gobierno para este año, pero esa reducción, si bien es cierto, va en el sentido que esperábamos, que digamos que se quedó corta frente a lo que está ocurriendo en la economía colombiana. El gobierno tenía un pronóstico del 2,5%, lo bajó solamente al 2,3%, mientras que la mayoría de analistas de mercado, donde nos incluimos en ese grupo, el crecimiento sería inferior al 2%. Como mencioné al comienzo de este comité, estamos a la espera de más datos para ajustar ese pronóstico del 1,9 a niveles cercanos del 1,6 o 1,7%. Y adicionalmente el gobierno, en su optimismo, también cree que el año 2018 creceremos el 3,5%, cuando los analistas del 2,5 al 2,8%. Entonces vemos acá un poco de optimismo. Sin embargo, pues no podemos criticar esto abiertamente, pues es la tarea del gobierno alcanzar cifras por encima de lo que se está pensando actualmente. Con relación a lo que involucra al mercado, lo que concierne al mercado, sucedió lo que habíamos esperado por varias semanas en los recaudos tributarios, que están un 5% por debajo de lo que el gobierno estaba programando. Habíamos identificado un faltante entonces con este 5% menos de recaudo de ser 5 billones de pesos. Si bien es cierto, el gobierno no reconoce esto por este lado, continúa con ese plan de recaudo de 130 billones de pesos. Sí anunció el incremento en las colocaciones de deuda pública en un equivalente de 6.4 billones de pesos, cerca de la mitad de este monto sería para financiar ese mayor déficit, y por otro lado los restantes 3 billones serán para hacer unas operaciones de financiamiento anticipada que se tiene durante este año. Hay colocaciones a adición de deuda pública. Este monto de TES pues obviamente pasa de 33 a 39 billones de pesos. 2 billones será a través de subastas, 1 billón será en unos títulos UR, que todavía no se conocen muy bien las condiciones de estas subastas, si van a ser trimestrales o no. Esto es lo que se mencionaba inicialmente, pero la verdad es que poco a poco se va confirmando esa visión un poco no tan alineada con lo que el gobierno había de un déficit de ese 3.3%, ya vamos al 3.6, un poco mayor, teniendo en cuenta que ahora los precios del petróleo están por debajo de esa meta del gobierno de $51 el barril, y como la regla fiscal lo permite, con precios de petróleo a 44, como tenemos el día de hoy, pues puede incrementarse ese endeudamiento sin incumplir las reglas fiscal. Relaciona a otros temas interesantes que vimos acá. El gobierno continúa revisando a la baja esa expectativa de producción petrolera para este año, ya vamos en 800,000 barriles. Con relación a este pronóstico de producción, creemos que se puede alcanzar si y solo si dejamos de ver que sale la infraestructura de este sector, algo que difícilmente podría ocurrir sin unas negociaciones un poco más firmes con el ELN. De otra parte, industrial, realizada por la ANDI, muestra que el sector registra una contracción del 0.7% en los primeros 4 meses de este año, mostrando que todo continúa siendo muy débil en la economía colombiana. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia.
Buen día para todos. Iniciamos el informe técnico con el índice TICA. Vemos como por fin registró una variación al alza en la jornada de ayer con un 0,43 por cerrando sobre los 1.456 puntos, pero vemos que a la apertura de hoy se continúa entonces con este ataque de la resistencia técnica sobre los 1.450 puntos dentro de un rango que ya ha consolidado ya por 3 semanas sucesivas y donde recordamos que mantenemos entonces la señal de posible agotamiento, lo que significa entonces cautela por el momento sobre el índice accionario. Iniciando con la acción de Cementos Argos, en la jornada de ayer tuvo un retroceso del 0,49%. Sobre la misma vemos cómo mantiene este movimiento relativamente estable entre el rango de los 11.700 a los 12.500 pesos, donde recordamos que el nivel entonces para considerar un posible cambio de tendencia se ubica del actual precio sobre los 11.700, pero pues por el momento no vemos ningún movimiento claro sobre la acción. Y finalmente la acción de Grupo Sura tuvo una variación positiva del 0,26%. Vemos como la misma se mantiene entonces negro sobre la primera señal de posible agotamiento. Entonces deberíamos empezar a monitorear los próximos niveles a la baja para considerar entonces un posible cambio de tendencia. Estarían sobre los 38.400 y los 38.000 pesos, que serían entonces dos niveles claves para pensar entonces en un posible cambio a la baja. El peso colombiano, simplemente recordarles el cambio de tendencia que fue alertado desde el pasado 7 de junio en el tipo de cambio de 2.905 pesos. Como podemos observar esta mañana, el peso colombiano abre por encima del precio objetivo que hemos planteado en la jornada anterior de los 2.948 a 2.900 pesos. Esta mañana se observa ese gap de apertura donde el tipo de cambio en algún momento podría entonces tratar de ir a buscar esa zona de los 2.944. Sin embargo, la volatilidad del mercado internacional y la búsqueda de refugio por parte de los inversionistas internacionales haría muy difícil el tipo de cambio lograra entonces ir a buscar esta zona de control de 2.944. De todas maneras, la zona o la tendencia continúa siendo la misma de manera estructural. Felipe. Buenos días a todos. En el mercado de TES, luego de la revelación de la verdad del gobierno, del faltante que todos veíamos pero que se negaba a decir, vemos como la subasta de TES se va a incrementar de una forma más que importante. Es casi un 16-17% de lo que se tenía estimado al principio, aunque lo ponen como que solo son 2 billones de subasta en el programa de creadores de mercado. Recordemos que el 1.5 billones que van dirigidos a fondos de pensiones y aseguradoras igual hace parte también de la masa que entra, y más las operaciones que son convenidas o forzosas, y para el Fondo de Estabilización Petrolero eso terminará entrando al mercado secundario, por lo cual seguimos manteniendo nuestra recomendación de venta aquí en estos niveles. Ya la zona la subimos al 5.91, la zona de venta. No descartamos la posible visita en las próximas jornadas a la nube de Ichimoku en el 6.11 y con posibilidad de meterse en la mitad de esta hasta el 6.25, por lo cual mantenemos cautela en las posiciones largas. No las estamos recomendando, todavía no recomendamos cerrar los cortos los recomendamos cerrar en las posiciones del 6.11.5, que es donde lo de Ichimoku, más aún con lo que bien les explicó Daniel de la mala reacción del mercado frente a las opiniones ayer de la Reserva Federal. Nos llevará a tener mayor presión en el mercado de TES y por el momento no vemos ningún aliciente para poder comprarlos. De resto, recordarles que el día de ayer hubo subasta de TES tasa fija por 700.000 millones de pesos, vencimientos 2022,
2026 y 2030, y como podemos ver, la parte más demandada fue la parte larga, con cortes aproximadamente 5 básicos por debajo del mercado secundario, pero todo esto ya quedó en terreno negativo debido a la noticia que expresó el gobierno y la negociación en la apertura. De esto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.